demos paso a un momento único, un encuentro con algunos de nuestros Alumni Leadership Summit, quienes compartirán sus aprendizajes, decisiones y estrategias frente a la incertidumbre en el panel Liderazgo para enfrentar retos. Para guiar este diálogo, contamos con un talento excepcional, un narrador de historias y creador de visiones que ha dejado su huella en el cine ecuatoriano e internacional. Con ustedes, Joe Holberg. Hola. Muchas gracias por esa introducción tan bonita. Y bueno, que venga el resto. Sí. Junto a él, por favor, bienvenida Carla Barbotó, presidenta y cofundadora de Pacari Chocolate, emprendedora visionaria que ha llevado el cacao ecuatoriano al mundo a través de prácticas sostenibles e innovación social. Belisa Coro, PhD en Derecho y embajadora de One Young Work, activista indígena purúa que impulsa la inclusión digital, la equidad y la innovación con propósito en Latinoamérica. Sara María Palacios, nadadora de ultradistancia y primera ecuatoriana en completar la triple corona de aguas abiertas, líder del proyecto 7 Mares, que inspira a superar límites dentro y fuera del agua. Juan Sebastián Roldán, consultor y exsecretario general del Gabinete Presidencial, promueve el liderazgo ético y la coherencia en la gestión pública y privada. ¿Estamos listos? Sí. Ok, bueno, nos han dicho que tenemos 45 minutos, entonces vamos a tratar de hacer de estos 45 minutos los mejores de la noche, porque estamos con 4 personas increíbles, con 4 dragones excepcionales, 5 conmigo, si es que me incluyo, y personas increíbles que he tenido la suerte de conocerles en estos últimos días, de conversar a solas, así que yo me gané el premio de poder conversar a solas con cada uno de ellos y conocer un poco de sus vidas. Y bueno, hoy día vamos a tratar de transmitirles cosas muy lindas de las experiencias de cada uno de ellos. Veo que nos hemos sentado todo al revés, según la pantalla, pero ya pueden ver quién es quién. Ok, bueno. Como les dije, es un honor para mí moderar este foro y quiero empezar con la palabra carrera. ¿Ya? Todos entramos a la universidad a estudiar nuestras carreras. Y desde que estaba en la U yo me hacía esta pregunta: ¿y por qué es una carrera? ¿A dónde estamos corriendo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el apuro? ¿A qué nos atrasamos? ¿No es cierto? Y bueno, a lo largo de mi corta experiencia de vida, que puedo decir ahorita que voy haciendo cine durante 15 años, una cosa que me di cuenta es que no es una carrera de velocidad, la vida y nuestros oficios, sino que es una carrera de resistencia. ¿Y con quién mejor empezar hablando de resistencia que con nuestra querida Sara del Mar? Un aplauso, por favor. Bueno, no sé si lograron escuchar bien la introducción, pero Sara es como decir Iván Vallejo, pero del mar. Sara ha conquistado la mayoría de los mares y ya nos contará un poquito más de ella, mejor que ella nos cuente. Y mi primera pregunta, Sara, es: ¿qué significa el agua para ti? ¿Y cómo fue el día que decidiste que nadar sería tu nuevo camino de vida, una nueva carrera? Bueno, buenas noches, muchas gracias igual por esa introducción. Bueno, como dijo Joe, yo soy nadadora, entonces para mí el agua es mi elemento, es el hilo conductor que rige mi vida. Tenemos varios perfiles aquí, ¿no? Mucha gente se desarrolla en la política, en economía, en tantos lugares, y para mí eso es el agua. Yo he encontrado en el agua el elemento literal en el que me desarrollo, en el que me puedo expresar, en el que me puedo demostrar a mí misma de lo que soy capaz. Rápidamente, lo que yo hago son ultramaratones. Yo hago ultradistancia, eso quiere decir que nado más de 20 kilómetros en el mar. He hecho travesías de 12, 13, 14 horas sin parar. Y claro, para enfrentar esos desafíos se requiere mucho compromiso. Entonces, para mí yo vivo
por y para el agua. Me paso mucho tiempo en el agua, pero es más allá del reto, ¿no? Es más allá del lanzarse, sino todo lo que conlleva el completar uno de estos retos, que no solo es el entrenamiento físico, también es la preparación psicológica, mental, los sacrificios, el tema logístico. Realmente es algo súper grande. ¿Y por qué decidí lanzarme a esto? Primero porque me encanta nadar, realmente nado desde los 6 años. Me dediqué en mi adolescencia a la natación competitiva, luego pasaron muchas cosas, fue una década en la cual no me alejé del agua, me dediqué a estudiar, terminé mi carrera, yo estudié gastronomía, me dediqué a trabajar en las cocinas, no me fue tan bien, me casé, no me fue tan bien tampoco la primera vez. En el trabajo no me iba tan bien en nada, en verdad, y yo creo que eso fue, realmente ese fue el fuego, ¿no? Que incluso Santi decía al principio, ¿no? Esa chispa era que realmente yo no sentía orgullo en decir lo que hago. O sea, ¿y tú qué haces? Bueno, ahora nada, pero antes es como que uno tiene que sentir orgullo en decir lo que hace, sea grande, sea chiquito. Yo hago esto y lo digo con orgullo y con dignidad. Entonces yo realmente no sentía eso y curiosamente extrañaba la felicidad, la adrenalina, la emoción que me había dado la natación en mi adolescencia. Y salud, y neciamente lo buscaba en otras cosas, lo busqué en el trabajo, lo busqué en las relaciones, en otros deportes, porque también me dediqué a la montaña, me dediqué a la bicicleta, y realmente no me iba bien en ningún otro deporte, hasta que volví a nadar. Y cuando volví a nadar fue como volver a casa, volver a la esencia y decir, realmente esto es para mí. Me demoré un montón de tiempo en encontrar de nuevo este camino, y una vez volviendo a nadar dije, ok, ¿qué voy a hacer? Yo necesito desafiarme, necesito realmente moverme el piso para volver a sentirme orgullosa de mí mismo, y dije, bueno, voy a apostar en grande, así súper ambiciosa, que creo que eso es parte también de lo que nos enseña la universidad, ¿no? De ir a por todo, y decidí cruzar el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia, y así, me voy al Canal de la Mancha, y sonaba tan lejano, pero el tener ese objetivo ambicioso, difícil, distante, me hizo trabajar en eso, y me tomó un año después, lo estaba consiguiendo, lo estaba logrando, y ese fue el principio, ¿no? Esa llamita que ahora es una fogata, en la cual me di cuenta que ese es el camino que quiero andar. Y eso que hablábamos, ¿no? Que a veces también hay que ser egoístas, que esa palabra como que tiene casi siempre una connotación negativa, pero a veces tenemos que ser egoístas y como pensar solo en nosotros y en lo que nosotros queremos, y creo que eso fue lo que hiciste en ese momento, y ve dónde estás ahora. Sí, yo creo que es esto, ¿no? Si yo estoy bien, los demás van a estar bien. Entonces, pensar primero en mí para luego que la gente que me rodea está bien. Y yo creo que no hay hablando de estos enfoques negativos, yo creo que no está mal ser ambicioso. Yo creo que es algo bueno tener esta hambre, tener estas ganas de más, porque no hay que confundirlo con codicia o con envidia. Entonces, yo creo que la ambición es algo bueno. Tenemos que tener esta gana de más. Perfecto, gracias, Sara. Y otra palabra que me parece importante en esta conversación es la resiliencia. Y me cambio de lado aquí con Belisa y te planteo la siguiente pregunta. Un programa liderado por el sector privado en los 90 te abre la oportunidad para acceder a tecnología y una educación que quizás de otra forma no hubiera sido posible en este país. Sin embargo, eso, como nada en este mundo, te puede asegurar el éxito. ¿De dónde vino esa sabiduría y fortaleza en una mujer joven indígena para agarrarse de esa oportunidad y solo seguir creciendo hasta convertirse en la líder PhD ejemplar que eres ahora? ¿Cuáles fueron tus mayores retos como mujer en este camino y dentro de un espacio corporativo? No, yo, querido, muchísimas gracias. Qué honor estar aquí en este panel con gente maravillosa. Y lo único que te faltó decir, y me siento totalmente orgullosa de ser profesora de mi querida USFQ. Entonces, yo creo, sobre todo, que... Un aplauso a los profes de la U. Y mira, efectivamente, tengo un inicio lleno de muchísimas limitaciones. Tengo un inicio donde la violencia primaba, donde había... la calle, muchas ocasiones, recuerdo haber dormido en la calle muchas veces, incluso en situación de basurales, y esto debido a la problemática que existía en mi hogar.
pero un día me presentaron la herramienta de la educación y me agarré de ella como la poderosa herramienta que es para cambiar la vida de las personas. Y me di cuenta que esta herramienta me puede abrir las puertas donde yo sea la creadora de mi propia historia de vida. Entonces ya no estaba limitada y yo creo que ese fue el comienzo. Y ahora sí me preguntas cuál fue esto que tenías adentro para seguir adelante, para estudiar, para nunca rendirte a pesar de todas las voces de personas con ideas preconcebidas que te decían, realmente Belisa estás poniendo el listón muy alto. Yo creo que querer estudiar derecho, una mujer indígena, de bajos recursos económicos, no es para ti. Sin embargo, yo seguí y creo que lo potente de esto fue que cuando yo entro ya a estos programas de formación, me dicen desde niña, Belisa, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Y siembran en mí esa semilla que empieza a florecer y me doy cuenta que efectivamente entonces era la oportunidad que yo tenía para demostrar esa capacidad y ese talento para estar en los diferentes escenarios. Y me pongo de meta estudiar en la mejor universidad de mi país, que es la USFQ. Y recuerdo que ahí mi madre, mi abuela, que son mujeres maravillosas, que son las mujeres que me precedieron y las que me dieron estos valores y sembraron en mí también, Belisa, tú tienes que esforzarte, tienes que ser responsable, tienes que ser solidaria, tienes que ser todo esto que nosotros somos como cultura indígena y todo lo bueno lleva en donde sea que tú estés. Y eso siembran en mí, entro a la mejor universidad de mi país y empiezo a consolidar todo lo que es la responsabilidad, el trabajo duro, la excelencia que me acompaña durante mi formación educativa. Me gradúo con honores y luego en el espacio corporativo, que de hecho era algo impensable para una mujer indígena, y digo, ¿por qué no? Si entro a una universidad donde todo el tiempo me dicen, tú puedes hacerlo, donde me dicen doctores de los bufetes más importantes del país, hola Belisa, yo les puedo decir hola Diego o hola Javier, y eso me da una confianza enorme para empezar mi carrera en espacios corporativos. Y súper orgullosa de mis raíces indígenas, porque aquí lo maravilloso que tiene la U es que tiene el programa de diversidad étnica y que en cada espacio te dicen siéntete orgullosa de tus raíces indígenas. Y llevo toda esa mochila de conocimientos a este espacio corporativo y recuerdo el primer día cuando me acerco al director jurídico, le digo, hola, ¿cómo estás, Andrés? Mi nombre es Belisa. Y claro, era otra presentación y él me dice, vienes de la Universidad de San Francisco de Quito, ¿verdad? Y yo con una sonrisa le digo, sí. Entonces, efectivamente, ese fue mi comienzo, esa fue la consolidación, llevando todas estas herramientas que me ha dado la U, pero también creo que hubo muchos retos, y era la pregunta que me hacías, ¿cuáles han sido los retos? Dentro de los espacios corporativos, no hay mucho espacio para una genuina diversidad e inclusión, y yo creo que eso hay que trabajarlo, hay mucha homogeneidad todavía. Y claro, y te digo, y lo viví en primera persona, porque recuerdo dos experiencias no tan positivas, y una vez estuve aplicando a una posición con reclutadores europeos, y la respuesta que me dieron cuando vieron mi perfil fue, estamos buscando a alguien que se parezca a nosotros. Y claramente yo no me parecía a toda la característica europea, y después me di cuenta que efectivamente en estos espacios hay mucha homogeneidad basada en la teoría del similar, y te dice que esto es así porque hay la confianza. Yo quiero trabajar con alguien que se parezca a mí, que quizás venga a la misma universidad, que tenga el mismo color de piel, el mismo color de cabello. Y yo dije, claramente en estos espacios nunca voy a estar en esa teoría del similar, con lo cual también parte de todo mi esfuerzo es romper esta homogeneidad y decir que la verdadera diversidad e inclusión son válidas en estos espacios. Y además es estratégico, porque necesito gente que vea en diferentes aristas, que tengan diferentes puntos de vista para crear productos y servicios que lleguen justamente a estos espacios tan diversos como es Ecuador y toda América Latina. Y te decía de la segunda, y para no hacer tan larga el espacio, estuve en Madrid en un espacio igual corporativo, y una de mis compañeras me decía que tengo ciertos pecados. Y le decía, ¿cuáles son los pecados que yo tengo? Ser mujer, indígena, ser latinoamericana y ser joven. Y claro, en ese momento te desinflas como un globo, pero al pasar el tiempo me di cuenta que esas características que ella señaló para mí eran mi mejor carta de presentación y son mi orgullo. Así que esos han sido los retos, creo que tenemos mucho por hacer,
pero realmente la universidad nos ha dado las herramientas para hablar sobre eso y para alzar nuestra voz y decir con fuerza. En mi caso, creamos este espacio para la verdadera diversidad e inclusión. Gracias, Beliz, un aplauso. Y creo que en todos los casos hay este riesgo a lo desconocido, y ahí me voy contigo, Carla. ¿Qué detonó en ti el emprender en el chocolate, que hace más de 20 años aquí en el Ecuador prácticamente no existía? Todos hablábamos de, sí, tenemos el mejor chocolate, pero no existía el chocolate ecuatoriano. Como producto propio, más allá de la exportación de la materia prima. Muchísimas gracias, buenas tardes, qué lindo estar aquí con este panel y conocerles más, como decías, un gusto poder compartir con ustedes. Creo que nosotros comenzamos con las ganas de hacer chocolate, no sabíamos que iba a ser chocolate desde el principio, pero sí teníamos ganas de hacer algo distinto, teníamos ganas de ser disruptivos sin saberlo, pero lo que sí sabíamos es que queríamos hacer algo con propósito, algo que esté muy pegado a ser responsable con el medio ambiente y también trabajar con la cadena de valor. Entonces nos dimos cuenta, después de unos intentos y fallos que tuvimos ahí, nos dimos cuenta que con el cacao iba a ser nuestro vehículo para poder completar lo que nosotros queríamos. Y claro, empezamos con el cacao y luego fuimos dando pasos y fuimos generando ese valor agregado y fuimos haciendo chocolate. Y fue muy lindo porque con el chocolate es con el que podíamos impactar a esa cadena de valor que antes no se le veía el potencial que tenía porque nosotros exportábamos solo la materia prima. Entonces dijimos, ok, vamos a hacer el chocolate, y luego nos dimos cuenta que también era muy importante tener una marca, como conversábamos. Porque cuando tienes una marca tienes una voz y puedes contar qué hay detrás y puedes contar tu historia y puedes conectar con ese consumidor final y puedes generar cambios importantes. Y ese cambio importante que nosotros generamos fue poder distribuir bien en la cadena de valor, porque cuando tú haces chocolate, tú le estás comprando al agricultor a un mejor precio. Entonces al momento que se distribuye mejor, todo el mundo está bien, ¿no? Entonces era esa forma de ver que todos, de alguna forma, no solo la materia prima que se exportaba sea la que se veía como ingresos que venían al Ecuador, sino que se distribuía de una manera completa. Eso fue lo que hicimos, esa fue la disrupción, que parece que fue disrupción, pero al final era tan obvio lo que tenía que hacer Ecuador y lo que tenemos que seguir haciendo Ecuador, que es generar ese valor agregado con nuestros productos maravillosos que tenemos. No solo quedarnos siendo esa materia prima, sino poder desarrollar aún más cosas. Esto fue un poco como nuestro despertar en el camino y fue fantástico, y creo que tanto los ecuatorianos estábamos listos de tener un producto así, en el cual nos podamos sentir identificados y también nos podamos sentir orgullosos y también podamos inspirar también a que se puedan hacer cosas más grandes, ¿no? Entonces, volviendo al inicio, hace 23 años, nosotros fue las ganas de hacer algo con propósito, algo que sea disruptivo, y dentro de ese camino fue el chocolate. Un aplauso, por favor. Y ahora no sé ustedes, pero yo siempre que viajo compro Pacari y es como la carta de presentación, así que es increíble, es dar nuestro chocolate. Y ahora me dirijo al Juanse, que nos ha esperado tanto. Juanse, bueno, a mí me pasó cuando estudié en la U, yo estudié cine y que era una locura estudiar cine, pero no voy a hablar de mi historia porque este panel es para ustedes. Y claro, yo me di cuenta de una cosa cuando estudiaba cine, que era, si solo estudio materias de cine, ¿de qué voy a hacer películas? No voy a hacer películas sobre hacer películas, aunque sí hay algunas muy buenas. Pero me di cuenta que no, necesito abrir mi mente, expandir mi mente, entender de otras cosas, vivir experiencias, y eso me dio la U con las artes liberales, con un minor en filosofía. Y bueno, vi que tú también hiciste un minor en filosofía, hiciste un major en artes liberales. Entonces quisiera que nos cuentes qué tan importante fue la filosofía en tu formación. ¿Cómo defines tú las artes liberales? Aunque ahorita tuvimos un masterclass de artes liberales.
¿Y cuánto te formó como persona ese tiempo en la universidad? Lo primero que quiero contarles es que cada vez que me acerco a la universidad, recuerdo que me regaló ni más ni menos que conocer aquí a la mujer de mi vida, a la mamá de mis hijos, que ahí arriba con un poco de timidez está mi hija que estudia medicina en esta universidad. Y que después de un par de golpes, yo estudié en el colegio alemán, un colegio en el que las cosas son súper estructuradas y vengo de una familia de empresarios, agricultores, de los que se despiertan temprano y les da vergüenza cuando alguien se despierta tarde, al que de pronto le llegó un nieto, mi abuelo de mi corazón. Mi abuelo tenía una foto de Ronald Reagan en su escritorio, republicano, y le llegó un nieto que de pronto le dijo que iba a estudiar sociología y que tenía convicciones de izquierda. Mi abuelo casi se tira del piso de arriba abajo. Y vio todos los males en esta universidad que había abierto en mí la posibilidad de ser de izquierda en esa familia, de crear que la literatura, la sociología y la filosofía me iban a llevar a alguna parte. Y cuando regreso a la universidad ya no solamente me acuerdo de mi esposa y de mi hija, sino que las artes liberales me regalaron la certeza de que creyendo y haciendo lo que amaba podía salir adelante. Aquí conocí a la gente con la que luego hice política. Nosotros hicimos política en el camino contrario al que ahora está de moda. Nosotros decíamos en izquierda, y aquí conocí a Rafael Correa, fui su asistente de cátedra y luego fui su ministro. Luego me persiguió y fui anticorreísta. Y aquí conocí a la gente con la que formamos un movimiento político que desde este espacio, desde Cumbayá, le preguntó al país quién jodió al país. Y con ellos mismos, cuando nos reunimos hoy día, exalumnos de la universidad, la única certeza es que nosotros un poco, porque luego nos metimos en la política. La belleza de las artes liberales y de esta universidad y lo que me regalaron en general, y por lo que cuando mi hija me dijo que quería quedarse aquí estudiando, me alegré, es porque solamente me llenó de la certeza de que cuando llegué aquí miraba el mundo en blanco y negro. Y cuando salí de aquí, y luego ahora en esta linda experiencia que tuve hasta hace poquito tiempo de dar clases de vuelta en la universidad, es que el mundo es de colores, que el mundo está lleno de diversidad. Cuando llegué a esta universidad habían poquitas profesores mujeres, y hoy de pronto avergüenza estar detrás de 3 mujeres tan brillantes. Cuando llegué aquí, quien me dio clases de género, eso que ahora está mal visto, fue María Paula Romo, con quien luego hice política. Y de la mano de esas personas descubrí que el mundo tenía tantas cosas que ofrecernos y que esta universidad era a la vez una máquina del tiempo, porque a partir de la historia y la filosofía nos regalaba qué había pasado, como también una posibilidad de pensar en el futuro. No quiero cerrar esta primera parte sin mencionar a esas personas que fueron mi universidad. Alex Piegnagura, que ya luego no estuvo aquí, fue quien me enamoró de la filosofía. Fernando Bustamante, de la sociología. Jorge Luis Gómez fue otro querido profesor de filosofía en esta universidad. Y un queridísimo amigo que entiendo que todavía da clases aquí, José Salazar, un cubano negro divino que nos enseñaba tai chi, y que cada vez que llegaba él a hablarle de la vida, lo único que me recordaba es que ese abuelo, que en ese momento tenía terror de que yo sea sociólogo, filósofo y de izquierda, algún rato se iba a enorgullecer de la persona que soy. Hoy que no está, y hoy que pienso en mi abuelo todo el tiempo, recuerdo a José y sus enseñanzas, y le agradezco a la vida por haber pasado por esta universidad. Quédate nomás con el micrófono, ya nos vamos a quedar hablando contigo. No, qué lindo. El Jorge Luis Gómez también fue mi gran maestro, que en paz descanse, que se le extraña mucho. Fuiste secretario nacional de Transparencia en Ecuador, vocero presidencial, subsecretario del Ministerio de Gobierno, entre otros. Súper joven, ¿cómo lograste afrontar estos retos a tan temprana edad, con tan poco recorrido político? Y más allá de quién sea el presidente de turno, si es que estamos en izquierda o derecha, ¿cuánto crees tú que desde una posición política como las que tú tuviste se puede lograr un cambio en un país?
el cambio desde la política es absoluto, total. Hacer política merece absolutamente la pena. Aunque luego lo único que rima con política es ingratitud, y luego regresas a las cartas de Velasco cuando después de ser 5 veces presidente se acordaba de los ecuatorianos como aquellos que se habían olvidado de quien les sirvió toda la vida. Pero mirar los pequeños cambios que, como estás en un espacio de poder, se pueden multiplicar por miles, por cientos de miles y por millones, es increíble. Les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando recién entré al ejercicio de gobierno, era el gobierno de Rafael Correa, yo trabajaba en la Secretaría de Transparencia, tenía 28 años y era secretario de Transparencia y claro, pasaba corriendo y de pronto vi a una mujer que, después de haber visto una entrevista mía en la televisión, cuando pasé por la puerta me decía: necesito hablar con usted. Le dije: claro, por favor, espéreme. Y la verdad es que me metí en 1000 cosas y 4 horas después le vi a la señora en el mismo sitio. Y le pedí que por favor me acompañe, le pedí que se acerque. La anécdota tiene el propósito de que vean cómo esas pequeñas cosas son las que merecen la pena. La señora se sentó y le dije: por supuesto, ¿en qué le puedo ayudar? Y me dijo: yo le escuché a usted y usted dijo que nosotros confiemos en su palabra y vengo a confiar en usted directamente. Yo vivo en la frontera con el Perú, tengo 3 hijos y vivo de ir a comprar al Perú camisetas y traerlas al Ecuador y venderlas. Secretario Nacional de Transparencia, y la señora me estaba diciendo que vivía del contrabando. Ya, yo no entendía por dónde iba a venir el tema y me dijo: y cada vez que cruzo la frontera, algunos oficiales de aduanas me piden favores sexuales para poder llevar mis camisetas. Entenderán ustedes que yo, claro que venía de grandes temas, de pronto aterricé con un tema real, con el Ecuador más concreto. Armamos un operativo, detuvimos a 126 personas, pasó el tema y esto era el gobierno de Correa, luego estuve en el gobierno de Lenín Moreno. Cuando fuimos a una visita, recuerdo como el día de hoy, imagínense, así de lejos, en Pangua, en Cotopaxi, de pronto apareció la señora, ¿no? Y se me acercó y me mostró a sus hijos y me dijo: gracias a usted y gracias a lo que hizo, ya no solamente yo traigo camisetas, sino también mis hijos. Todos los días que hacía política me preguntaba si lo hacía por mi ego o por servir. Y muchos días dudaba, hoy mismo dudo. Y decidí retirarme de la política el día que me di cuenta que ya no tenía la absoluta convicción del servicio. Y al mismo tiempo, cada vez que alguien me pregunta si merece la pena hacer política y por qué lo hice en ese momento, tenía el ímpetu de la juventud, tenía la fuerza y la convicción de que las cosas se podían hacer, tenía el coraje, porque creo que las historias que hemos escuchado hoy día juntan una palabra que es coraje, que es valentía. Tenía el coraje de poder buscar ese cambio. Y siempre que puedo y me preguntan al respecto de eso, esos pequeños cambios, esas pequeñas personas son las que merecen la pena impactar para cambiar verdaderamente la vida de este maravilloso país. Hablando de cambio, Belisa, te contaba en ese desayuno que tuvimos, yo hice un documental sobre las aves suicidas de Osogoche y tuve la oportunidad de convivir con la comunidad durante casi 7 años y en la mitad de ese proceso cayó la pandemia y en esta comunidad no existía ni el teléfono ni el internet, pero como comunidad se organizaron y trajeron el internet para que los niños puedan seguir estudiando. Y cuando eso sucedió, para mí la dinámica de esa comunidad cambió por completo. O sea, por un lado era increíble ver que los niños puedan seguir estudiando y que se abra esta ventana infinita que es el internet y bueno, los celulares y todos los medios, ¿no? Pero por otro lado también se abrían muchas vulnerabilidades,
mucha suciedad también, ¿no? Mucha ansiedad. En redes sociales todo el mundo es guapo, todo el mundo es perfecto, todo el mundo es exitoso, todos viven la vida perfecta y eso nos genera ansiedad. Nadie se vende en su perfil como, chuta, estoy triste hoy día y pone una foto triste, ¿no? Entonces ahí viene mi pregunta. Tu trabajo como activista, líder y abogada se concentra mucho en cerrar brechas desde la tecnología, la inclusión digital. Me interesa saber tu visión sobre el poder de la tecnología y la gran responsabilidad de la misma y cómo la inclusión digital es una herramienta poderosa en Ecuador y América Latina. Es una pregunta muy importante y has tocado un tema fundamental desde mi punto de vista, porque todos sabemos aquí que el acceso a la tecnología, a la digitalización, es un habilitador de derechos fundamentales, ¿no? Te permite acceder a una formación online, te permite formarte para que tu emprendimiento crezca y así una lista de beneficios que tenemos. Y yo quiero ir un poco más un pasito atrás y decirte que me encantaría decir que esa digitalización está para todos y todas y en todo lado. Sin embargo, si nosotros vemos en estadísticas, por ejemplo, que nos da la GSMA, una de las asociaciones móviles más importantes del mundo entero, cuando hace el estudio en América Latina nos dice que hay más de 225 millones de personas que tienen brecha de conectividad. Y cuando vemos esta estadística y hacemos un zoom en este espacio, nos damos cuenta que 48 millones de personas no tienen la señal de internet móvil, es decir, hay una brecha de acceso. Y más de 181 millones de personas tienen esta conectividad, pero que no se conectan por diferentes razones. Una de ellas es la inseguridad y todo lo que tú has comentado. Entonces, claramente existe esta brecha de conectividad, hay una problemática. Yo vengo de una comunidad indígena llamada Lupaxí Convalescencia y realmente hasta el día de hoy todavía no tenemos la señal de internet. Entonces, ¿cómo podemos hablar de estos beneficios si hay zonas que todavía ni siquiera tienen y ni siquiera conocen de estos beneficios? Entonces yo creo, y me preguntarás, pero Belisa, dentro de esta experiencia de liderar proyectos de inclusión digital en el Grupo Telefónica, ¿cuál ha sido la solución que han dado? Y yo creo que la clave siempre está en la cooperación. Esto no es buscar soluciones solo del gobierno central o desde la parte privada, es buscar soluciones en cooperación y en colaboración y también buscar nuevas políticas regulatorias que te permitan impulsar iniciativas, proyectos y programas que justamente ataquen esta brecha de conectividad y ahí entra la palabra clave que es la inclusión digital. Justamente, que significa acercar todos los beneficios de la digitalización a todos y todas, independientemente del lugar donde viven o de sus orígenes étnicos e incluso si tienen medios económicos o no. Y dentro de mi experiencia en América Latina, me di cuenta de que hay proyectos muy importantes que reúnen estas características. Una de ellas que invito a todos a revisar es Internet para Todos, que es una empresa, una persona jurídica constituida en el año 2019 y que ha tenido un impacto importantísimo, modelo de conectividad rural, gracias justamente a la colaboración de empresas tecnológicas, de los bancos de desarrollo más importantes, y eso ha permitido que este proyecto sea muy exitoso y reconocido en la región. Antes de Internet para Todos, me encantaría decir que fue en Ecuador, esto fue en Perú. Antes de que llegue Internet para Todos en Perú, se identificó que existía 6 millones de personas que no tenían Internet, que no podían acceder a estos beneficios. Y después de estos años de esta empresa, lo que se ha conseguido es que más de 3.8 millones de personas ya tengan estos beneficios. Entonces hay proyectos, iniciativas y programas reales que han funcionado y que han funcionado de la mano justamente de poner en marcha estos puntos claves, la colaboración, políticas públicas que den paso a estos proyectos. Y justamente a mí me encantaría, siempre lo digo, tener un Internet para todos en Ecuador y que todos los niños que todavía viven en comunidad indígena y las personas de la tercera edad puedan acceder a estos beneficios y apoyarles. Y tú hablaste de un punto muy importante, las redes sociales. Y efectivamente, uno de los estudios más importantes también de la GSMA nos dice que más del 80% de los latinoamericanos
están conectados la mayor tiempo en las redes sociales. Entonces nos damos cuenta de que no hay un uso eficiente de la tecnología y es algo que tenemos que trabajar. A eso también sumar el problema de la seguridad en línea, cómo protegemos especialmente a nuestros menores a que esta tecnología sea una herramienta de cambio, de formación y no sea una herramienta de destrucción. Y esto es un tema que yo creo que incluso podríamos hacer un panel y empezar a hablarlo, pero me quiero quedar hasta ahí. Creo que todavía tenemos que hacer frente a la brecha de conectividad con proyectos reales, con colaboración, con intención y una verdadera confianza de que en Ecuador podemos cambiar las cosas. Gracias, Belisa. Volvemos contigo, Carlita, te extrañamos. Yo he trabajado en mi carrera como cineasta al lado de una mujer que ahora es la cineasta ecuatoriana más exitosa, que es Ana Cristina Barragán. Acabamos de volver de Venecia ganando un premio. Y en estos 15 años, gracias, ya que no me hacen preguntas, me toca echarme un poquito de flores, ¿no? No, a lo que iba es que yo he estado del lado de Ana Cristina estos 15 años y he visto cómo a ella como mujer le ha costado, quizás, no voy a decir el doble, pero le ha costado más crecer como profesional que a cualquier hombre en esta industria, ¿no? Y yo creo que en todas las industrias debe ser lo mismo, o sea, como mujer a ella le costaba mucho la validación de los otros trabajadores, porque además es una industria en donde la mayoría son hombres, ¿no? Y a eso quería ir contigo, ¿no? Como una mujer líder, ¿qué retos adicionales has tenido tú y tal vez sigues teniendo en la industria en la que te mueves? ¿Y qué significa para ti haber sido nombrada la Mujer del Año por la revista Hogar? Gracias. Sí. Bueno, podemos empezar por el final de la pregunta. Sí, esto Claro, fue claro. en el 2014, ya 11 años, y es muy lindo siempre recibir los reconocimientos. Creo que siempre lo recibimos con muchísimo agradecimiento, con muchísima humildad también y con muchísima responsabilidad, de darnos cuenta que cada vez que recibimos uno de estos premios es como seguir avanzando hacia adelante en lo que nosotros pensamos desde un inicio que era un camino con propósito. Luego de eso, lo que decías, el tema de las mujeres, creo que yo crecí en Quito, estudié en el Colegio Americano, Universidad de San Francisco, y a veces como que uno puede pensar que uno no tiene esos retos de mujer, ¿no? Pero uno comienza a ver un poquito más o reflexionar un poquito más sobre el tema y uno comienza a darse cuenta que sí existen esas diferencias. Y luego hablábamos con el Joe, me decía, ¿qué tal es trabajar también con Santiago, con tu esposo y también con tu socio? Y yo le decía que, bueno, yo después de que me gradué de la universidad comencé a trabajar en otros rubros, en la exportación de flores, y a los 27 años comenzamos a ponernos en el emprendimiento de Pacari. Y entonces ya son 23 años de que trabajo con Santiago y no veo otra forma de trabajar. O sea, me decía, ¿cómo es eso? Le digo, creo que la mayoría del tiempo que nosotros pasamos de nuestras vidas es trabajando, es gran parte de nuestras vidas. Y entonces no me vería sin compartir ese espacio que es la mayor parte de nuestras vidas con Santiago. Entonces es la forma en la que yo veo y que también logramos encontrar cada uno sus fortalezas en las cuales puede aportar de mejor forma al proyecto que nosotros construimos. Y volviendo al tema de las mujeres, en el cual no nos podemos dar cuenta que todavía tenemos que trabajar mucho, y creo que la responsabilidad también de las mujeres es criar a los hombres de una forma en la que también cuando ya sean equipo con su esposa, también puedan darle esas oportunidades de crecer y de florecer. Y entonces justamente aquí está mi hijo Martín conmigo y es una de mis responsabilidades también de crear esa nueva generación de hombres que también puedan apoyar a las mujeres a realizar sus sueños que tengan. Creo que… Gracias. Entonces, creo que eso me ha pasado a mí con Santiago. O sea, creo que si he sentido algún rato que pueden como no tener esa voz porque soy mujer,
siento mi respaldo de mi equipo y podemos seguir avanzando. Entonces, creo que el mensaje es que las mujeres tenemos que no sentirnos menos, tenemos que valorarnos, tenemos que sentirnos orgullosos, así como ecuatorianos también, que nos falta una dosis más de sentirnos orgullosos, a las mujeres también. Sin embargo, es la equidad la que buscamos, es el equipo, creo que el que buscamos, el que las mujeres y los hombres nos podamos fortalecer juntos y llegar donde queramos llegar, no bajo competencia, sino bajo un equipo. Eso es. Gracias. Ahora sí, volvemos a la Carlita, a Sarita, que nos debe haber estado extrañando. Y decir, eres la primera mujer ecuatoriana en completar la triple corona de aguas abiertas y cruzar el Canal de la Mancha. Aplausos. Gracias. Nos contabas que cruzar el Canal de la Mancha te tomó como 13 horas sin parar de nadar. Y creo que otros de la triple corona de las aguas abiertas eran más de 13 horas, como 15, 16 horas. Entonces mi pregunta es, ¿qué se requiere para nadar durante tantas horas? Físicamente, mentalmente, ¿a dónde se va tu mente? ¿Sueñas? ¿Vuelas? ¿Estás meditando? ¿Qué pasa durante esas 13 horas que estás nadando en aguas abiertas? Bueno, esa es una pregunta, realmente una pregunta recurrente y bueno, la respuesta que no es completa es que en esas 15 horas es mi récord de nadar continuamente. En ese tiempo uno piensa en todo y en nada al mismo tiempo. O sea, sí sueño, vuelo, canto, me voy, regreso, porque todo ese tiempo, si bien yo voy acompañada con un equipo que me acompaña un bote, realmente yo no converso con ellos. Entonces son 15 horas de soledad absoluta. Entonces ¿quién puede estar 15 horas sin su teléfono? Sin revisar un estado. Entonces, realmente es mucha concentración, es un trabajo mental súper fuerte, pero no es solo eso. Porque yo sé que ahora está muy de moda decir que todo está en la cabeza y que ponle corazón. Y sí, es cierto, pero en este caso no es todo. Hay que hacer los deberes. Realmente yo siempre digo, tú no le puedes engañar al mar. O sea, si yo no me preparo para nadar esas 15 horas, que doy miles de brazadas, no voy a poder, me voy a lesionar, se me va a romper el hombro, no sé. Entonces hay que hacer los deberes, hay que hacer el trabajo físico, hay que averiguar bien la logística. Uno no creería, pero hay un montón de cosas que uno tiene que tomar en consideración. Entonces esta parte física, intelectual, digamos, no hay que saltarse. Y de ahí viene la parte mental. Realmente esta actividad es una actividad que requiere mucha madurez emocional. Por eso yo te decía, la mayoría de gente que realiza estas ultramaratones es gente madura, 40 años, 50 años, por supuesto hay gente joven, pero es de mucha madurez, porque realmente se trata de soltar, realmente soltar y saber que hay muchas cosas que no están en tu control. Completamente no tienes cero control en las mareas, cero control en las corrientes, cero control en la lluvia, en el viento, y eso es algo súper difícil. Pareciera que no, pero nos encanta controlar todo. Nos encanta saber a qué hora voy a empezar a hablar, a qué hora me voy a callar, a qué hora se acaba, a qué hora es el break, pero son cosas que no podemos controlar y el soltar, pero realmente, o sea, realmente liberarse de eso es algo recontra difícil. A mí me ha costado muchísimo y yo creo que eso al principio me frustraba mucho cuando dices, ok, voy a nadar 10 horas y terminas nadando 13 y es una desesperación absoluta que si no estás con esa entereza mental no la vas a conseguir. Entonces, se requiere un mix, un equilibrio perfecto entre cuerpo y mente, que requiere muchísimo trabajo y al respecto de qué nomás hago en ese tiempo, es increíble porque te da mucho tiempo para encontrarte a ti misma y además de hacerme novelas y recrear películas de mi cabeza, también pienso muchísimo, lloro, me río sola, entonces creo que también es una oportunidad de desconectarte. O sea, de desconectarte, pero a la vez estar en un contacto tan profundo con tu cuerpo, porque estás haciendo algo físico que tantas horas pareciera que ya es automático, pero no lo es. Entonces, para mí eso es algo increíble, el encontrar el cuerpo y mente en una actividad que me llena. Entonces, eso. Increíble. Gracias.
y no te... Quédate con el micrófono. Cuando hablábamos de esto, ¿no? Que llegamos a la conclusión tú y yo, desde el deporte y desde el cine, que cuando eres cineasta lo que menos haces es filmar películas. Cuando eres deportista o cuando eres deportista de aguas abiertas, como tú, lo que menos haces es estar realmente en aguas abiertas, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil es ser deportista en este país? ¿Cuánto se valora y se apoya? Quizás es más difícil o burocrático que cruzarse el Canal de la Mancha mismo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para cambiar esto, para que no sea tan difícil? Bueno, esa es una pregunta súper complicada. Realmente aquí en el país ha cambiado bastante, pero ser deportista es muy difícil. Es súper difícil ser deportista en general y es aún más difícil practicar un deporte tan raro como el que yo practico, que es tan específico, ¿no? Ultramaratones en aguas abiertas. Yo te decía, ¿no? Cuando yo hago no son competencias, cuando hago mis travesías, cuando yo llego al otro lado, no hay línea de meta, no hay público, no hay medalla, no hay ovación, no hay nada. Solo es más, regresa nadando al bote, o sea, ni siquiera es que alguien me recibe al otro lado. Entonces, eso es complicado, ¿no? Porque también me hace cuestionarme mucho a mí. Y yo te decía también, es difícil apoyar lo que no se conoce. Entonces, y creo que eso aplica también al cine y a muchas otras cosas. O sea, ¿cómo voy a apoyar algo que no conozco? Entonces, aquí se apoya mucho a los deportes que conocemos, ¿no? El fútbol, el tenis, el ciclismo, son deportes que se han ganado un puesto en el corazón de muchos deportistas. Entonces, eso cuesta arriba, pero no creo que es imposible. ¿Y qué se puede hacer? Es algo tan fácil como, bueno, en primer lugar, estos espacios son súper chéveres. A mí me encanta conversar sobre lo que hago, tratar de explicar lo que hago. Somos muy poquitas personas que hacemos esto en el país. Creo que puedo contar con una mano la gente que hace ultramaratones. Pero es una actividad que está creciendo a nivel mundial. Hay muchas travesías, entonces contar es parte del trámite. Y como público lo que podemos hacer es ver, apoyar, no solo a mí, sino a muchos otros deportistas. El simple hecho de ver cuando van a tal competencia, saber que hay este campeonato, saber que hay cosas, yo creo que así va creciendo, ¿no? Y en el sentido de buscar apoyo, ahí sí ha sido mucho más complicado por este mismo motivo. Alumnis, apoyen por favor al deporte, al cine. Gracias. Es mucho más difícil. Para mí, nadar 15 horas fácil, no mentira, no es fácil, pero ir a buscar, golpear las puertas, venderte, convencerle a alguien de que confíe en ti, es algo súper complicado. Para mí ha sido algo muy conflictivo, la verdad, e incluso lastimosamente ya he dejado de buscar auspicios, pero voy a volver. Así que estén atentos, no mentira, pero ha sido complicado y por suerte he tenido el apoyo incondicional de mi familia, de mi esposo, de mis papis, y hemos logrado, así haciendo presupuestos y todo, hemos logrado sacar adelante estos proyectos, pero es difícil. Yo creo que también ahí debería haber también un poco de educación a los deportistas, tal vez, ¿no? Para que sepamos tener las herramientas, porque yo no sé cómo vender un proyecto. Bueno, he aprendido un poco, entonces creo que eso es importante, como deportistas, conversar con orgullo, ¿no? Que yo hago esto, hago lo otro, te cuento lo que estoy haciendo, de qué se trata, y como afición, ¿no? como público, interesarnos por estos deportes que son poco conocidos en el país. Excelente. Ya saben, por favor. Sara de Mar. ¿Cómo estamos de tiempo, Cris? Ya se fue la Cris, entonces bien, estamos súper bien de tiempo. Seguimos nomás. Juanse, en tu cuenta de X, antes Twitter, dice toros, cine, literatura. La pregunta es, ¿en ese orden? ¿Y cuánto influyen en tu vida profesional los toros, el cine, la literatura? ¿Y por qué crees que todos, sin importar la carrera, deberían consumir arte? Recomiéndanos un libro y una película que crees que todos deberíamos ver y leer antes de morir. Como ya dejé la política, dejé de intentar ser popular. No, nunca fui mucho, la verdad. Por eso nunca estuve en una elección, no iba a sacar muchos votos. Soy súper taurino, súper. Entiendo el mundo de los toros y entiendo la vida en estar en el ruedo y en admirar a quienes están en el ruedo.
admiro enormemente el coraje y la valentía, y creo que la diferencia entre quien está viendo y quien está, que es lo que escucho ahora de Sara, hasta con nombre artístico y todo, es tomar la decisión de hacer algo extraordinario. Es lo que es Pacari, es lo que es Belice, es decir, es tomar la decisión de nadar en contra de la corriente, nunca mejor dicho. La literatura para mí es solamente el ejercicio mental permanente y el placer absoluto. Como vieron, parte de mi absoluta certeza es el total cambio. También fui ateo 15 años, ahora soy creyente absoluto. Y en ese cambio no quisiera dejar un libro, quisiera contar un par que llegaron recién. El uno divino, El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas, un ateo que acompañó al Papa Francisco a Mongolia, un placer total. El otro, David y Goliat, de Malcolm Gladwell, toda la discusión de cómo se construyen las narrativas, y siempre poesía, y con poesía Pedro Salinas, Jaime Sabines y un reciente poeta rumano lindísimo, Miguel Gané. Y creo que más bien del cine, con solamente siempre estar solo de ese lado de allá y de ser el espacio de desconexión de esa vida difícil, de esa vida metida entre luces, me quedo con la comedia y con el drama, y de nuevo con ese intento en la universidad de explorar lo complejo, lo súper complejo, ¿no es cierto? Es de Lars von Trier pasar a Grey's Anatomy con mi hija. Y me quedo con Grey's Anatomy. Es decir, creo que aprendí que eso de complejizar es inseguridad. Creo que la vida es simplificar, facilitar. Y en esa misma lógica, creo que la gran virtud, regresando al nombre, la gran virtud del líder real es la absoluta humildad. Y en esa absoluta humildad también me quedo de vuelta con el contraste entre Game of Thrones y lo maravilloso de La vida es bella. Bravo. Vamos, ¿cómo estamos de tiempo? Ya, no, pero todavía falta un par. Me dijeron 1 hora. A ver, vamos a, ¿cómo era negociar esto? Persuadir. Yo tengo el micrófono. Me queda una más para la Carla. Vamos a hacer una pregunta más a Carla y de ahí les voy a hacer una chévere a todos que van a responder rápido, ¿ya? Ok, Carlita. ¿Cómo podemos ser sostenibles? ¿Qué tanto cuenta ser un granito de arena? ¿Cuánto impacto puede tener ese granito de arena? ¿O solo sirve este concepto si es que viene desde, por ejemplo, la política y políticas de Estado? ¿Qué crees tú? Yo creo que todos podemos ser parte de la solución, siendo conscientes todos los días con lo que estamos haciendo, desde lo que hablábamos yo de cerrar, lo que decía cerrar las llaves del agua cuando te estás lavando los dientes. Creo que nosotros hemos intentado justamente ser eso, o sea, somos una empresa que parece que somos grandes y queremos ser grandes y nuestra idea es tener un propósito muy grande, pero frente a otras somos súper pequeños, pero creo que lo que hemos intentado hacer es generar también esa reflexión, esa conexión y esa conciencia auténtica para poder crear los cambios. Entonces, todos los días, en el momento en el que estamos decidiendo comprar cualquier tema, cualquier cosa, creo que podemos nosotros ser agentes de cambio. Cuando cumplimos 20 años nos dimos cuenta que Pacari tenía una sola C y que habíamos trabajado ya esos 20 años desarrollando una cadena de valor, pagando un precio digno por el trabajo de los agricultores, pero nos dimos cuenta que necesitábamos también completar ese círculo para que realmente esa realidad que ya creamos se pueda completar. Y ahí fue que decidimos incluir esa otra C, que fue ese consumidor consciente que conecta el campo con la ciudad, que se preocupa de lo que está pasando en el campo para cambiar esa realidad a largo plazo, con las decisiones que nosotros tenemos todos los días. Entonces, nosotros podemos cambiar este mundo con cada decisión que tomamos, cuando estoy comprando cualquier cosa, independientemente de lo que sea, pero no comprar con impulso, pero sí con una reflexión de aquí, a dónde estoy
direccionando mi decisión de compra, ¿no? Entonces, definitivamente podemos hacer agentes de cambio todos los días, todo direccionando hacia el mundo que nosotros queremos. Bravo. Bueno, y para despedirnos, porque ya me están haciendo ojos, señales, todo tipo de señas, me quedé con algunas preguntas, podríamos hablar horas con cada uno de ustedes, pero esta me pareció linda para cerrar, que cada uno de ustedes me dio un valor que les ha dado su familia, un valor que les ha dado la universidad y un valor que ustedes han descubierto por sí mismos, un valor propio. Empiezo yo. Sí. Ya, ok. Yo creo que mi valor de familia es amor, mi valor mío propio es gratitud y el otro era… ¿Y el de la U? Y el de la universidad creo que es seguridad. Ok, muy bien. Bueno, definitivamente de mi comunidad y de mi familia he llevado la reciprocidad. Esto es devolver un poco de lo que tú has cosechado a favor de la sociedad. El valor que yo he descubierto como Belisa es el autoliderazgo. Tú eres el capitán de a dónde quieres llevar tu vida. Tú puedes escribir tu historia de vida conforme a tus acciones diarias. Y lo que he llevado de la universidad es realmente la excelencia y también te diría la responsabilidad. El buscar esa mejora continua, el hacer las cosas bien y siempre segura de ese impacto que estás haciendo en la sociedad. Gracias. Bueno, para mí el valor que me ha dado mi familia es el amor incondicional. Realmente tanto con mi esposo, el segundo, ¿no? Y tanto con mi esposo y mi familia ha sido… Gracias. Por si acaso. Ha sido este apoyo sin condiciones. O sea, realmente, ¿quieres hacer esto? Dale. ¿En qué te ayudo? ¿Cómo lo haces? Y eso ha sido realmente determinante para lo que yo hago. Mi propio valor ha sido la terquedad, esta necedad de seguir pese a los obstáculos con determinación. Creo que eso es algo bueno. Y la universidad realmente más que un valor, lo que me enseñó es a tener esta visión global. O sea, no quedarnos aquí, sino realmente a buscar romper esos horizontes y buscar lejos. Bravo. Para mí mi familia ha sido el coraje, la valentía. La universidad fue, y no solo hablo de valores, sino que me entregó el disfrute del aprendizaje. Y mío, la capacidad de siempre reírme de mi posibilidad de cambiar. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, gracias a todos. Nos vamos, nos matan.